Revisamos ahora información de la economía, justamente lo habíamos revisado en otras entregas informativas. El desempleo que se entregó hoy día respecto al trimestre septiembre-noviembre, se esperaba un desempleo en torno al 7,5, 7,8, bueno, fue de un 6,9%, muy por debajo de lo que se esperaba. Justamente para profundizar en este tema estamos aquí en el estudio con Cristian Echeverría, director del Centro de Estudios en Economía y Negocios de la Universidad del Desarrollo. Cristian, bienvenido a Canal 24 Horas, muy buenas tardes. ¿Qué tal, Andrés? ¿Cómo estás? A ver, 6,9 que sorprende a todos, pero tiene una explicación. Sí, hay una explicación, por una parte, que está tomando solo parte del periodo que está sujeto a perturbación fuerte. Pero ya un mes y medio, que no es menor. Ya un mes, sí, exactamente, sí. Entonces, en un sentido, una buena noticia de que esperábamos, creo que todo el mundo esperábamos un impacto más fuerte. Ahora, también tiene varias lecturas adicionales, que yo creo que la mayor parte de los análisis estábamos basados en un evento semejante que ocurrió hace 10 años atrás, que fue comparable en términos de la caída del Producto Interno Bruto, la crisis subprime. Sí. Y esto está mostrando que nuestra economía se ha transformado en 10 años, o sea, ha continuado la transformación, en el sentido que se está convirtiendo en una economía de una tasa de crecimiento más baja, el potencial, el tendencial y las tasas, pero más estable. Es decir, eso es lo que normalmente ocurre con las economías a medida que avanzan en niveles de desarrollo. Se ha dicho mucho, Cristian, a ver, de que quizás los primeros meses no se iba a ver tanto el efecto en el desempleo, sí se va a ver en la desocupación los efectos en marzo, en abril, en mayo. Ahí sí va a haber de verdad iba a ser más dramático. ¿Tú crees que va a ser así? Porque el Banco Central hace un mes hablaba de una desocupación del 10%. Sí. No, yo creo que efectivamente están dadas las condiciones para que nuestra economía crezca mucho más lento el próximo año. Es decir, las previsiones apuntan en los rangos entre el 1 y el 1,5%, pero estamos hablando de eso. Y eso sin duda va a tener un efecto adverso en el mercado del trabajo. Es decir, es esperable que la tasa de desempleo en comparación de los trimestres que vienen con los mismos trimestres del año pasado, o de este año, digamos, hasta octubre, muestren un deterioro. O sea, el efecto no va a ser inmediato, nunca iba a ser inmediato, no, se va a notar en 3, 6 meses. Sí. ¿Cómo se le explica a la gente por qué se provoca ese rezago en el fondo? Porque las decisiones de contratación y despido obedecen a una visión prospectiva hacia adelante que hacen los empleadores sobre la capacidad de producción, de venta, de absorción del mercado de lo que producen. Entonces, en el fondo, las empresas, como ven que todas las previsiones y lo que estamos viendo indica que nuestra economía va a crecer más lento el próximo año, probablemente van a tomar decisiones más lentas de contratación y también de ajustes de desvinculaciones, de despidos. Ahora, también subrayo que sí creo efectivamente que hay percepción de que esto es un fenómeno que llegó y que es de relativamente corta duración, en la medida de que las condiciones de cómo evoluciona la protesta y cómo evoluciona el cambio institucional asociado sea... Pero hoy día es peligroso entrar en esa discusión corta, mediana, larga duración. Sí, porque los procesos sabiendo lo líquido que es la discusión, sabe, no solamente en la calle, en materia política, es bien los complejo. procesos sociales son muy fluidos. Sí, está todo muy líquido un poco la discusión, como se menciona. A ver, el próximo año, derechamente, vamos a ver un crecimiento, tú coincides con el Banco Central, 0,5, 1,5. Ese es el rango que se puso en el último IPOM del mes de diciembre. ¿Ese más o menos tú crees la proyección? No, yo creo que quizás lo que va a ocurrir es que el Banco Central probablemente va a empezar a mejorar sus proyecciones a medida que... ¿Por qué mejora la proyección del Banco Central respecto a lo que...? Porque va a tener una información más, digamos, por ejemplo, estas cifras de producción industrial también que salieron hoy día. 1,8 para abajo. Claro, se esperaba mucho más fuerte la caída, mucho más fuerte. Entonces, van corroborando este diagnóstico de que efectivamente nuestra economía a lo mejor está en una capacidad de resiliencia, como se dice, mayor de la que pensábamos. ¿Está resistiendo a algo mejor? ¿Se están postergando ciertas decisiones quizás de apriete derechamente en algunas empresas? Y se está aprendiendo a vivir con el nuevo escenario, que es de perturbación, en el cual los empleadores han acomodado los horarios de entrada de la gente, los horarios de salida. Entonces, en el fondo, se está viviendo adaptativamente a una situación que, claro, es distinta que la que teníamos antes del 18 de octubre, pero es la realidad de muchos países en el mundo. O sea, hace 40 o 50 años, un gran número de países G7 avanzados han vivido con terrorismo interno, con protesta social, con grupos militares armados haciendo actos de alto impacto y que han paralizado ciudades completas, capitales del mundo. Y ahora tenemos terrorismo islámico en varios países y sigue la vida. Y países en guerra que tienen un crecimiento sostenido pese a estar en guerra. Israel, por ejemplo. O sea, no quiero decir que esto es trivial, pero lo que quiero decir es está que... muy lejos de ser trivial. No, para nada. Pero lo que sí quiero decir es que no subestimemos la capacidad de nuestra economía y de nuestra vida en sociedad.
Cristian, este jueves se entregan cifras de crecimiento respecto al mes de noviembre. Sí. Ya hace un mes se hablaba de una caída de un 5%. Conocidos estos datos, lo que hemos conocido este último tiempo, ¿tú crees que esa caída, porque va a ser una caída, van a ser números Sí, rojos, sí. no va a ser tan marcado como se hablaba hace un mes cuando recibimos el IMASEC, el último, el de octubre, que fue un menos 3,4, y dijeron, imaginémonos cómo se viene en noviembre si aquí estamos abarcando solamente 12 días de movilización? Sí. ¿Cómo se ve el panorama? Mira, yo creo que va a ser menos negativo de todas maneras. ¿Por qué razón? Porque durante noviembre, si bien continuó la protesta, fue de una intensidad en lo que tiene que ver con la paralización del transporte, del comercio, de la actividad económica, el desplazamiento de las personas, fue menos perturbador, menos disruptivo. Y además vino esta adaptabilidad, digamos. Todas las personas adaptaron sus formas de actuar. ¿Cuál es tu proyección que tú tienes para el mes de noviembre? Así como en torno al -2. Sí, bastante sí, más, -2, entre comillas, halagüeño, ¿no? -2,5. Dices como el Sí, vaso medio lleno. Sí, sí. Y en función de las cifras actuales y también de que hay distinta evidencia circunstancial que muestra que, si bien, claro, hay despidos y hubo gente que perdió su puesto de trabajo, pero también ha habido el resurgir de otras actividades que han absorbido mucha gente. Construcción, por ejemplo, está experimentando una especie, continúa en un mini boom. Y la reconstrucción misma después. Pese a las cifras, perdón, Cristian, que vimos el último tiempo de la Dirección del Trabajo en cuanto a los despidos por necesidad de la empresa, que en diciembre por lo menos la mitad fueron en construcción. Igual tú ves que en la construcción se están generando oportunidades. Sí, porque lo que conocemos son las desvinculaciones, pero también la economía viene mostrando un tren de hay otros datos que en se la van entregando en la creación de nuevos puestos de trabajo que es bastante saludable y además en trabajo asalariado dependiente. En este escenario, Cristian, ¿qué está empujando la economía? ¿Qué es lo que está ayudando a que los números al final no sean tan negativos como se auguraba hace un mes? Bueno, hay varias razones. Tú decías la resiliencia, ¿hay otros elementos dentro de nuestra economía? Sí, bueno, hay una combinación de elementos internos y externos. Es decir, un elemento externo importante es que este año se pensaba que iba a ser un año prácticamente a puertas de una recesión internacional y vemos que no está siendo así. Hay una desaceleración, pero hay perspectivas positivas en la medida que está eventualmente desescalándose esta guerra comercial, está mejorando el precio de los commodities, del cobre en particular. Eso es una buena noticia para nosotros, porque le da más posibilidad al sector privado y al sector público de acción en esta emergencia que estamos. Y los factores domésticos de la reactivación están vinculados a, que hay sectores como el manufacturero, el industrial, y yo creo que el comercio, si bien acusó un impacto fuerte, especialmente concentrado en el comercio minorista, pero en promedio el sector comercio mostró una caída menor a la esperada, mucho menor en este mes. Hace algunas semanas hablábamos derechamente, y lo hablaba el ministro de Hacienda, que no lo descartaba, un economista muy reputado, del concepto de recesión técnica para los próximos meses, que nuestra economía quizás iba derechito para allá. ¿Hoy día el escenario ha cambiado? O sea, yo creo que este trimestre es de recesión técnica, de todas formas, sin duda, en comparación con el mismo periodo del año pasado. Algunos dicen que tienen que ser 2 trimestres. El concepto de recesión técnica, algunos recesión técnica se refiere a una caída abrupta por una sola vez en un trimestre o máximo 2, que obedece a un factor circunstancial como un terremoto. 1 y 2 trimestres ya. Claro, un terremoto o una protesta social o un shock externo. Un shock interno, adverso. Claro, pero que en los escenarios centrales apunta a que debería desaparecer el impacto inicial de en el modo, digamos, a medida que el proceso institucional y a medida que el proceso social van encauzándose. O sea, derechamente vamos a tener, ya tuvimos un octubre en rojo, un noviembre en rojo, posiblemente un diciembre en rojo, último trimestre en rojo, eso ya configura, ya está diciembre jugado, sí. ¿Ya configura una recesión técnica? Sí, no, sin duda, sin duda. Sí. El escenario también que se abre en el mundo, lo veíamos recién en la información internacional el 15 de enero, que se podría firmar la primera etapa de este acuerdo que pone fin a la guerra comercial. Eso también es una buena noticia para Chile, ¿no? O sea, la primera etapa que desescala la guerra comercial. Yo no me atrevería a decir que pone fin. También aquí las proyecciones en economía, sobre todo en un año tan complejo, interno y externo, ojalá que sea la desactivación definitiva. Pero es un paso en desescalamiento, no es una desactivación. Pero en el fondo todavía. es una buena noticia, es una buena señal en una economía que tú lo sabes mejor que muchos, se mueve por un concepto como es la confianza. Sí, sin duda. O sea, apunta en una dirección correcta. Los mercados internacionales han aplaudido y validado esto con mejoras en los índices accionarios en Estados Unidos y las mejoras en los precios de los commodities. Así que es una buena noticia. Ahora es solo un paso, quedan los temas más complicados para la etapa 2,
pero apunta ya en la dirección correcta y eso marca una trayectoria distinta que la que estábamos hace un mes atrás. El cobre va a ser el principal, por lo menos de nuestros productos, el más Ya ha beneficiado. sido, piensa que ha subido un 6%. 80. Claro, un 6% en estas menos de 2 semanas. Bueno, Cristian Echeverría, muchas gracias por esta conversación con Canal 24 Horas. Quedamos un poquito más esperanzados respecto a lo que se viene. Es menos malo, entre comillas. Menos malo, sí. Gracias, Cristian. Nos vemos. Buenas tardes.